Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer un video que por mucho tiempo he estado queriendo hacer, mas no me atrevía porque todos tenemos una parte vulnerable de nuestra vida y si hay algo que yo siempre digo es que en esos errores o en esas cosas que consideramos malas que pasaron en nuestra vida es donde está nuestra mayor fortaleza. Pero a veces nos cuesta exponerlas o hablar de ellas. Entonces, estuve pensando un poco porque este canal lo abrí hace tiempo y no sabía exactamente qué tipo de contenido iba a subir, aunque ya tenía el nombre. Y en este mes estuve pensando en que quería activarlo, pero decía, voy a ir con calma. Y bueno, prácticamente este video, mi nombre es Analu, ¿ok? Este video es para hablar de lo que yo considero que ha sido y es aún el camino de pasar de ser víctima a creadora, que es mi experiencia. Si ustedes tienen experiencias parecidas con las que conectan o les sirve de algo lo que pasé o la manera como lo transité en este proceso, que igual es un proceso que continúa, voy a estar muy feliz de que me puedan acompañar y yo acompañarlas, ¿no? Los que se quieran sumar. Y bueno, básicamente yo vengo de un proceso de repetir patrones en las relaciones de pareja. Esto me llevó a un despertar profundo de conciencia espiritual, ¿ok? Y bueno, yo empecé con algunas canalizaciones, cosas que recibí no en astral, sino, vamos a decir que desperté ciertos claris, ¿ok? O a escuchar cosas, a darme cuenta que había un mundo más allá de lo tangible. En un comienzo, esto me llevó al escapismo espiritual, porque creo que es importante también que conozcan mis procesos, ¿ok? Y esto básicamente fue esta idea de querer huir a lo espiritual, ¿no? Querer ir corriendo a lo espiritual y ya no quiero estar en este plano y la materia no me entiende, que siento que ahora lo veo como parte normal de un proceso cuando por mucho tiempo has vivido en miedo, en malos tratos, en inconsciencia, en victimización. Y esto hace de que cuando conoces, ¿no?, el amor de Dios en un primer momento, o la divinidad o la energía, acá no hay tapujos para los que quieran llamarlo como gusten llamar, la idea de una energía mayor, ¿ok? Eh, Obviamente sientes tanto amor que es como que ya no quiero regresar al plano material, ¿no? Y sí, es lo que llamaría hoy en día yo como escapismo espiritual. Entonces, como les iba diciendo, que esta es la parte que tal vez más me cuesta, ¿no?, expresarla. Pero es la verdad de lo que yo he pasado y estoy en este proceso. Entonces, esto me llevó a darme cuenta que yo venía de tres relaciones, bueno, de dos relaciones en las que no había funcionado, había tenido hijos, pero sentía un vacío existencial tremendo. Y yo cuando tuve este despertar ya estaba en mi tercera relación, tenía dos nenes, ¿ok? Con esta persona y seguía sintiendo lo mismo. Cabe recalcar que siempre trataba de encajar en diferentes trabajos, situaciones, no era perseverante, hacía cosas pero no las seguía, etcétera, etcétera, que ya les iré contando a medida que voy desarrollando otros videos. Pero básicamente es, si había una persona que sufría de apego, así apego a la pareja, dependencia emocional, esa era yo. Al punto de deprimirme terriblemente, no querer comer, eh, o sea, no querer comerlo, no tener ganas literal, ¿no?, ni de comer, estar completamente triste. Hasta ese punto no me había dado cuenta, pero para mi sistema nervioso estar así era algo normal, porque yo venía de no una crianza, pero sino de tener muchos problemas tal vez con la parte de mi mami, con la parte de mi mamá. No había comprensión, el ambiente donde me desarrollé, a pesar de ser un ambiente hermoso con personas que yo amaba y amo aún, pues mi familia,
era a veces un poco tormentoso porque había muchos gritos, discusiones, no había energía, ahora que ya entiendo, ¿no? Esta energía masculina de poner orden. Les decía de que donde yo vivía no había estructura masculina tal cual. En verdad éramos puras mujeres casi también, ¿ya? Entonces, había mucho amor, mucha compasión, pero no había estructura, no había disciplina, no había orden, organización. Hasta ese entonces yo no entendía lo importante que era eso, ¿ok? Pero luego ya me fui dando cuenta, ¿no? Porque hasta ese punto, para ser honesta, yo sentía que yo era la víctima en todas las relaciones. Y sí, o sea, en el punto de ser la persona que a nivel físico recibió insultos, malos tratos, agresiones físicas, ¿cómo se dice? Psicológicas también, ¿no? Entonces, pero había una parte de mí, ay, perdón si escuchan el tac, 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 hay un señor que se quedó ahí, no sé qué está haciendo, pero pasa que hasta ese punto yo me sentía la víctima y pensaba que ser la víctima era algo así como que en algún momento algo va a pasar, tal vez se les hace conocido ese sentimiento, algo va a pasar, alguien va a venir y me va a salvar. O Dios es esa presencia que me quiere ver sufriendo y más me ama, ¿no? Porque soy víctima, ¿no? Porque había una idea es que cuando tú estás pasando por esos procesos de dolor que son tan evidentes, las personas te tienen compasión, ¿no? Te tienen como pena, mejor dicho, y te dicen, ya va a pasar, tranquila, no te sientas mal, y de alguna manera no me daba cuenta, pero eso hacía de que yo me revictimice. Cabe recalcar que no lo hacían con mala intención, obviamente, ¿no? Porque era antes verme a mí así, ¿no? Y con niños, y a veces tenía mucho, que esto sí quiero hablar, mucho como ataques de pánico, podríamos decir, o como momentos en los que me deprimía mucho, pero también que a nivel emocional explotaba, ya no aguantaba. Habían días que no quería levantarme de la cama. Esto ya es con la última relación. Y llegó un momento en mi vida en que dije, basta, ya no puedo más. O sea, literal, sentí que tenía dos opciones. O me seguía acabando la vida, ¿no? Porque ya no quería comer, me sentía deprimida. Pero en ese momento yo pensaba que era por la persona, solo por la persona, que sí, sus actitudes, obviamente, ¿no? Eh, eran, pues se iba, tenía una adicción, yo me quedaba llorando con mis hijos. Siento que muchas mujeres, y por eso me he atrevido a hablarlo, se van a identificar con esto. Y yo no sabía qué hacer realmente. Tal vez no era de las personas que iba y buscaba, pero me deprimía yo, ¿no? Entonces, y cuando llegaba la persona, yo estaba súper dolida. Básicamente era como que rogaba por tiempo y por cariño, pero hasta ese momento no me daba cuenta que había detrás muchas otras cosas que yo no me había dado cuenta que habían ido sumando a esta dependencia emocional. Pero a veces pensamos que es la persona, ¿no? Nada más la persona que es la que causó eso en tu vida. Y en algún punto, gracias a Dios, cuando tuve esta crisis tan profunda, por eso es que yo siempre digo que las crisis son oportunidades para salir adelante, ¿ok? Si tú lo eliges, ¿ok? Gracias a esto me pude dar cuenta, o sea, me llegó como que un déjà vu de esto ya lo he vivido. O sea, no era la primera vez que estaba viviendo esta situación. En mis relaciones anteriores me había pasado, pero era la primera vez que hacía conciencia de la gravedad de mi situación, de que en ese tiempo ya tenía otras hijas que no vivían conmigo. Era como literal te despiertas y dices, ¿qué hice con mi vida? O sea, ¿en qué momento dejé de ser una adolescente, ¿no? Y pasé a ser una mujer adulta de 30 años, y porque les estoy hablando hace años, ¿no? Y, y creé esto. Y empieza el primer paso que siento que nadie nos dice de cuando despertamos a darnos cuenta de algo, que es el famoso despertar, que a veces nos lo pintan como algo maravilloso, que sí, en esencia lo es, pero en un principio viene la culpa,
viene mucha culpa y culpa que quieres lanzar hacia la persona con la que estás o las personas a las que te das cuenta, porque empiezas a darte cuenta, ¿no? Es lo que me pasó, de fueron decisiones que yo fui tomando. O sea, sí, sí era cierto, tal vez mi mamá hacía esto, tal vez estas personas hacían esto, tal vez mi papá no me escuchaba, ya, sí, pero yo fui la que eligió tal vez no esperar y tomar la decisión de tener esta relación y luego de embarazarme y luego, pero en el fondo te das cuenta que era una decisión inconsciente. No lo estabas haciendo conscientemente de lo que es tener un hijo, tener una familia, ser madre de familia, o sea, no, era como vivir en automático y simplemente un día te das cuenta de todas las cosas que hiciste. Y es como un despertar y empiezas a sentir culpa, porque esa versión que está despertando tuya no entiende cómo pudiste meterte en eso. Y en ese punto me sentía como consumida por la culpa, ¿ok? Obviamente, todo lo que había creado hasta ese momento, aunque no me gustaba, yo lo soportaba. Porque hay otra cosa, la queja lo único que hace es que nos ayuda, por decir así, a mantenernos en esa zona de confort. No nos hace salir, solo nos hace mantenernos. Fueron más o menos como un año y medio, porque justo fue como en la pandemia, que tuve como que este despertar, que muchas personas creo que en la pandemia tuvieron cambios, ¿no? Despertaron a cosas. Fue un despertar masivo. Y cuando me di cuenta de esto, no sabía qué hacer. No tenía, o sea, es como que me di cuenta, no tenía trabajo, me sentía vieja, tengo que decirlo porque sé que hay muchas mujeres que se sienten igual, con veintitantos, con treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, no importa el número, pero la mente nos dice, ya perdiste, ya pasó tu oportunidad. Tengo esta cantidad de hijos, no tengo trabajo, no tengo profesión, no soy nadie. Miras tu materia física, tu cuerpo, ya no es el mismo de antes, y te convences a ti mismo de que ya tu vida pues, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese punto para mí fue muy difícil y sé que hay muchas mujeres que están pasando por procesos parecidos. Y lo digo porque ya les iré contando, pero hoy en día a lo que me dedico ahora sí de lleno es a hacer lecturas de tarot, canalizaciones, etcétera, etcétera. Pero este canal siempre quería que sea algo especial, pero la verdad que no me atrevía a abrir el corazón y ser honesta con mis procesos. Pero me di cuenta que si yo no hago esto, todo lo que yo pueda decir se puede sentir como que estoy hablando de algo que leí o que me contaron, porque sé que voy a decir cosas que tal vez va a ser incómodo para nuestro ego, porque yo sé que no es fácil pasar de víctima a creadora. Hay procesos y lo que quiero es acompañarnos en esos procesos, porque yo que pasé por estos procesos y aún porque cuando la sanación nunca termina, sino que empieza a verse ya como evolución, donde ya no es tan dolorosa, donde ya no es tanto el sufrimiento, o sea, siempre hay retos, pero ya se siente distinto, ¿ok? Entonces, cuando ya nosotros empezamos este proceso, yo cuando en alguna sesión me ha tocado conversar con alguna persona que está pasando por el primer proceso que yo pasé, no hay señalamiento de mí hacia esa persona, porque yo fui esa. Yo sé cómo se siente. Aunque ahora tal vez podría verlo, ah, no, es que si no hubiera pasado por eso, tal vez diría, pero es fácil, ¿por qué sigues ahí? Pero yo sé lo que es estar ahí y no ser consciente de toda la capacidad que tú tienes, de los tantos proyectos que cortaste, tal vez no porque no tuvieras la capacidad, porque no quisieras hacerlo, sino porque en el fondo te autosaboteas. Entonces, quise hacer este video como de introducción, que le vuelvo a repetir que lo he pensado mucho y hoy me animé y dije, antes de arrepentirme lo voy a hacer. Eh, y nada, irles compartiendo mis procesos, las cosas que a mí me han ayudado a hacer este cambio, porque
a veces uno se exige demasiado, pero no te das cuenta que así el cambio sea pequeño, siempre hay alguien que le va a servir y que puedes compartirle ese mensaje, ese cambio que tú tuviste, eso que a ti te ayudó. Es lo que yo llamo hoy en día una espiritualidad práctica. Porque después de haber penduleado hacia ese lado de una espiritualidad como escapismo espiritual, ¿no? O hilismo existencial, es como luego haber querido a todo lo que es material y es ahora no, equilibrio. Estamos acá para eso, para que la espiritualidad nos lleve a tener mejores relaciones, mejor manera de vivir la vida, no tener miedo de soñar con lo material, sí, siempre entendiendo que es una consecuencia de lo que trabajamos adentro, de cómo nos sentimos de abundantes por dentro, de trabajar con nuestra energía femenina, sin olvidar que también tenemos una energía masculina. Pero como mujeres, porque siento que este es un canal llevado a esto, a mujeres, aunque me he querido negar, pero sí, porque son las personas tal vez, y con estos temas, ¿no? De amor, y yo también tengo que ser sincera, porque a veces uno cuando se empodera, tratas de decir, no, esto a mí no me interesa, estos temas no me importan, pero en el fondo es sí, porque no podemos hablar de hijos sin hablar de una pareja, no podemos hablar de padres sin hablar de una pareja. Entonces, no se trata de negar lo que sentimos, o por lo menos es lo que yo les puedo transmitir. Hoy en día, siento que es un momento bonito en el que quiero empezar a hacer esto porque después de muchos años, al terminar esta relación que les comento, aprendí muchas cosas. Eh, Muchas cosas que siento que nos van a ayudar a llenar con mucha paz el dolor, el no entender por qué a veces los hombres actúan de esa manera, o los familiares, o nuestros padres, todas esas cosas que en el fondo a mí me han ido nutriendo hasta poder ver diferente mi vida, ya no verla como un error, sino como oportunidades que ahora tomo para impulsarme y para salir adelante. Y Dios mediante que también les llegue a ustedes y que seamos eso, pues una compañía que si ustedes resuenan con esto, me lo pueden poner en los comentarios, cosas que les gustaría tal vez entender de lo que yo les voy a ir contando, como mis historias, porque todo lo que les voy a compartir son cosas que he pasado, que he aplicado y que me han funcionado, ¿ok? Con sus errores también, porque hay cosas que no, entonces he dicho que por ahí no era, pero por acá sí, y he ido entendiendo que cada cosa que nos pasa tiene un para qué. No siempre entendemos el por qué, pero no tenemos que entenderlo. Tenemos que entender el para qué. Y el para qué no es algo que viene escrito, es algo que tú decides. Porque si tú decides que ese error del pasado se va a volver la mejor oportunidad que tomas para crecer y el motivo principal para decir basta, lo vas a hacer. Pero el sentido se lo das tú. Y no puedes esperar que nadie a tu alrededor te diga que vas a ser exitoso, te diga que vas a salir de eso, te diga que no mereces ya vivir eso, porque eso solamente lo puedes hacer tú por ti, porque la realidad es que muchas de las personas que nos rodean nos van a dar consejos con amor, pero desde la posición en la que ellos están. Y a veces hay que ser valientes y saber elegirnos a pesar de que los demás no aprueben nuestras decisiones. Y también hacernos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado, siempre con responsabilidad, pero nunca con culpa, porque la culpa solo nos lleva a seguir castigándonos y a autosabotearnos. Bueno, espero que les haya gustado este video de introducción y ya nos estamos viendo en otros videos. Bye.